Hola amigos, en el día de hoy hablaremos del tema sobre las reglas de la ortografía, donde también vamos a obtener tips para escribir correctamente. No siendo más, empecemos. ¿Qué son las reglas ortográficas? Las reglas ortográficas son aquellas que nos permiten determinar las letras que forman una palabra o el uso de los signos de puntuación a partir de normas o pautas de aplicación general. El propósito de las reglas ortográficas y de sus enseñanzas de la ortografía es principalmente facilitar el aprendizaje de la escritura correcta y ampliar y enriquecer el vocabulario y desarrollar la seguridad ortográfica. En este video hablaremos de las reglas ortográficas del uso de la J, G, B, V, H, C y S. A continuación empezaremos a observar las más comunes de ellas. El uso de la J. Las reglas del uso de la J, a continuación podemos observar que tenemos 5. La primera nos dice que las palabras derivadas de sustantivos o adjetivos terminados en ja o jo, por ejemplo cajetilla. La regla 2 son las palabras que comienzan por ad y por ob, por ejemplo adjetivo, objeto. La regla 3 son las palabras terminadas en aje y en eje, ejemplo la palabra personaje, eje. La regla 4 son las formas verbales pretéritas y subjuntivas de los verbos cuyo infinitivo termina en decir, ducir y traer, por ejemplo dije, predije. La regla 5 son las formas verbales de los verbos cuyo infinitivo termina en jar o jear, ejemplo trabajé, forcejeo. Ahora las reglas del uso de la G. La regla 1 nos dice que después de al, an y ar se escribe con g, ji y no con g, ji, j. Ejemplo, álgebra, geología. La regla 2 son las palabras que contienen la combinación gen, por ejemplo, genial, generar. La regla 3 son las palabras que comienzan o terminan con el prefijo griego geo, ejemplo, geología, apogeo. La regla 4 son las palabras que comienzan por legi, legis y gesto, por ejemplo, legible, gesto. La regla 5 son las formas verbales de los verbos cuyo infinitivo termina en ger, gir o gerar. Se escribe con g cuando lleva g o ji, por ejemplo, recoger, escoger. Ahora ya haber leído y escuchado las reglas ortográficas de la G y J, vamos a hacer este breve ejemplo. Entonces, según con las reglas, canjear sería con J, bujir con J, converger sería con G, margen sería con G, ingenio sería con G, regir con G, panegírico con G y logia con G. Ahora empecemos con las reglas del uso de la B. La regla 1 nos dice que antes de la consonante se escribe B y no V, por ejemplo, o la palabra obligatorio. La regla 2, después de M, siempre se escribe con B, ejemplo, tiembla, Colombia. La regla 3 nos dice que se escribe con B después de las sílabas al, ar, ur, cuando estas empiecen una palabra. Por ejemplo, arbusto, urbano. La regla 4 nos dice que se escribe con B después de las sílabas sa, si, so, su. Por ejemplo, soborno. La regla 5 se escribe con B las palabras que comienzan con el bo y que van seguidas de las consonantes de D, Ch, F, N, R, T. Por ejemplo, bodega. Ahora, las reglas del uso de la V. Tenemos presente 4. Que son como las más comunes de ella. La primera nos dice que después de D y N se escribe con V, por ejemplo, adverbio, invierno. La regla 2 nos dice que después de ol se escribe con V, por ejemplo, olvidar, resolver. La regla 3 se escribe con V los pretéritos indefinido e imperfecto y el futuro de subjuntivo de los verbos estar, tener, andar y sus compuestos, por ejemplo, tuve. La regla 4 son las palabras que comienzan por vice en vez de ACD y villa, pueblo, casa de campo. Ejemplo, vicerrector. Ahora analicemos. Ya haber escuchado y leído estas reglas ortográficas de las más comunes de la V y B, podemos concluir que como tenemos 8 palabras a continuación, albar sería con B, automóvil con V, calavera con V,
hambre con B, tranvia con V, benévolo con V, víbora con B y cabal con B. Ahora, las reglas más comunes del uso de la H. La regla 1 nos comenta que las palabras que empiezan por por ejemplo, la palabra humano. La excepción es la palabra umbela. La regla 2 dice que es donde se escribe H en las primeras que empiezan por secuencia isto, oc, or, osp. Por ejemplo, hermoso, historiador. La regla 3 es donde se escribe H delante de los diptongos ua, ue, ui, tanto en inicial de palabra como en posición interior a comienzo de sílaba. Por ejemplo, huevo, hueco. La regla 4 llevan H tras la secuencia inicial ex. Las vocales exhalar, exhausto, exhibir, exotar y exhumar. Y así como sus derivados. ¿Cuándo se escribe sin H? Se escribe sin H cuando todas las voces que comienzan por la secuencia alb y alb con V, por ejemplo, albacea, albaricoque, albedrío, albino y albera. También son cuando todas las voces que comienzan por la secuencia exo, en muchas de las cuales se trata del elemento compositivo de origen griego que significa fuera. Por ejemplo, éxodo, exorcismo, exorbitante, exótico y exoesqueleto. Ahora el uso de la C. En la regla 1 es donde el plural de las palabras terminadas en Z que cambian la Z en C y se añade la sílaba es. Por ejemplo, lápiz, lápices, antifaz, antifaces. La regla 2 es donde delante de la vocal E en los tiempos de verbos que llevan Z en el infinitivo. Por ejemplo, realizar, tropezar. La regla 3 son donde las terminaciones ansia, encia, por ejemplo, paciencia, vagancia. La regla 4 son donde las terminaciones cito, cita, sillo, silla, cico, cica, cecito, cecita, cecillo, cecilla. Por ejemplo, las palabras pastorcito, piecito o pancito. Las reglas del uso de la S. La regla 1 son donde los adjetivos terminados en sivo y siva. Por ejemplo, expresivo, pasivo. La regla 2 son las terminaciones esa, isa, que denotan oficios o dignidades de mujeres. Por ejemplo, poetista, princesa. La regla 3 son las terminaciones isimo, isima, esimo y esima. Por ejemplo, importantísimo, dificilísima o facilísima. La regla 4 son donde los adjetivos terminados en es. Por ejemplo, francés, irlandés. La regla 5 son las terminaciones verbales hace, ese, haste, iste. Por ejemplo, amase, fuese o fuiste. Ahora analicemos. Tenemos 8 frases y con las reglas de la S y C podemos concluir que franquicia es con C, antonomasia es con S, excesivo es con C, antiséptico es con S, apasionar es con S, fragancia es con C, acepción es con C y arrogancia con C. Ahora, ¿cuándo se escribe con mayúscula? Se escribe con mayúscula cuando los nombres son propios, cuando al inicio de un escrito, la palabra, y después de un punto. Este video fue realizado por Mayra Alejandra Casallas. No olviden dejar su like y dejar sus comentarios.